bienvenidas, bienvenidos a esta nueva charla que el Programa de Fomento a la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica, Leamos la Ciencia para Todos, tiene para ustedes. En esta ocasión, le damos la bienvenida al doctor Héctor Arita, quien es autor del libro Crónicas de la Extinción, la vida y la muerte de las especies animales. Antes de cederle la palabra, me gustaría leerles a ustedes una brevísima semblanza para que lo conozcamos mejor, si les parece. En fin, comenzamos. El doctor Héctor Arita Watanabe obtuvo su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente su doctorado en Ecología de la Fauna Silvestre en la School of Forest Resources and Conservation de la Universidad de Florida. Participó en el Instituto de Biología de la UNAM como colector de campo de ejemplares científicos asignado a la colección mastozoológica. Además, se desempeñó como profesor de asignatura A en el área de biología. Ha sido responsable de numerosos proyectos de investigación, entre los que se destacan el vuelo y la ecolocalización en la comunidad de murciélagos de Yucatán, México, dinámica de las áreas de distribución y diversidad de los mamíferos de América del Norte, entre muchos otros. Actualmente es investigador de los mamíferos de América, investigador de carrera titular C en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas en Morelia, Michoacán. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El Fondo de Cultura Económica publicó en la colección La Ciencia para Todos, su libro antes mencionado, Crónicas de la Extinción, la vida y la muerte de las especies animales, obra ganadora del tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo. Sin más preámbulo, doctor Arita, le cedo el micrófono. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, doctor. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación a participar en estos eventos. Pues para todos los que estamos involucrados en la investigación y en la docencia, pues siempre es muy, pues eso es un gran placer, es un gran privilegio el participar directamente pues con un público amplio y pues platicar acerca de algunos temas científicos. En este caso, pues vamos a hablar acerca de un tema que es científico, pero que al mismo tiempo es muy, pues está en la mente de mucha gente. Es un tema que es de gran interés y de gran importancia. Vamos a presentar las razones por las cuales se considera que el proceso de extinción de las especies pues no solamente es un sujeto de estudio en investigaciones científicas, sino además es un tema que es sumamente relevante para diferentes cuestiones de manejo de la biodiversidad. Ahora, lo que se pretende en el libro, bueno, en el libro ya, ya hablaron sobre él, se llama Crónicas de la Extinción. Se publicó hace ya algún tiempo, en el 2016, y pues la intención del libro fue obviamente la cuestión de la divulgación científica, pero la aproximación en este caso fue la idea de presentar una serie de relatos, de crónicas, como lo dice el nombre del libro, de tal manera que los lectores pudieran, al mismo tiempo que pudieran aprender algunos conceptos de investigación científica sobre los procesos biológicos, pues, o sea, la idea en realidad de un libro, y no solamente los de divulgación, sino de muchos otros, en muchos otros casos, pues tiene que ser una combinación entre aprender algo con la lectura de los libros, pero además, pues no tiene uno que sufrir durante ese proceso, sino al contrario. Creo que una de las bondades de las ideas de la colección del Fondo de Cultura Económica, de la Ciencia para Todos, pues es precisamente que los lectores puedan no solamente aprender cosas, sino disfrutar de la lectura, gozar, entretenerse,
bueno, conocer historias interesantes, divertidas, y por supuesto esto combinado con el aprendizaje de algunos conceptos. Entonces, siguiendo la filosofía o la idea original atrás del libro, pues quisiera empezar a hablar sobre una de las historias que viene narrada en el libro. Para esto necesitamos imaginarnos que estamos viviendo hace 70 años, estamos en 1951, y se anunció en aquella época, en inicios de 1951, en los Estados Unidos, como hay de todo tipo de sociedades y de clubes medio extraños, hay una cosa que se llama el Club de Exploradores, que es una especie de agregación, de congregación de personas que han hecho todo tipo de exploraciones, tanto científicas como geográficas. Entonces, piensen ustedes así un miembro típico de esta sociedad, de este club de exploradores. Piensen en la imagen de Indiana Jones, una cosa así. O sea, un arqueólogo profesional, profesor en una universidad, pero que al mismo tiempo, bueno, por supuesto Indiana Jones es un personaje ficticio, pero bueno, simplemente para poner el contexto. Entonces, piensen que este tipo de personajes que son académicos, que son investigadores, que son, en este caso, arqueólogos, pero que tienen también una vida de exploradores, incluso de aventuras, y que a lo largo de sus investigaciones hacen descubrimientos que son importantes. Bueno, pues hay personas en la vida real, digo, no tan extremos como Indiana Jones, pero en este club de exploradores, por ejemplo, algunos de los miembros en aquella época estaban la primera persona que conquistó la cima del Everest, Hillary, algunos pilotos de pruebas y otro tipo de investigadores, todos son los miembros del club de exploradores. Hoy en día hay paleontólogos, arqueólogos, biólogos, físicos, incluso matemáticos. Es un poco difícil imaginarse un matemático en un club de exploradores, pero bueno, sí los hay también. Bueno, ahora imaginémonos en 1951 que en este club de exploradores se hace un anuncio sobre el banquete de fin de año. Bueno, el banquete en realidad fue fue en diciembre de 1950. El anuncio era, imagínense que ustedes son miembros de este club y reciben una invitación. Bueno, en el banquete de este año vamos a servir un platillo excepcional. Vamos a servir el filete de un animal extinto, de un animal del Ártico, que se encontraron restos en el Ártico, que ya no existe este animal. En el anuncio se hablaba de que era carne de perezoso gigante, un animal que dejó de existir en la Tierra hace más de 10.000 años. Y según la invitación en el Club de Exploradores, se había conseguido pedazos congelados de la carne de este animal, del Ártico, se habían llevado a Nueva York, y entonces iban a servir en el banquete. Entonces, bueno, según las historias, según los periódicos de la época, el banquete fue todo un éxito, se sirvió platillos exóticos, entre otros había un caldo de tortuga marina, botanitas que eran como este club suele preparar, por ejemplo, alacranes fritos y ojos de carnero y cosas así como en sus banquetes. Pero el platillo principal se suponía que era carne de perezoso gigante. Bueno, el banquete fue todo un éxito, pero uno de los invitados, uno de los miembros del club que no pudo asistir, solicitó que le mandaran pues, su pedazo, su platillo, o sea, los pedazos de carne supuestamente del perezoso, y estos pedazos los conservó en un museo con los procedimientos estándar en los museos,
Y estos pedacitos de carne permanecieron en un frasco conservados durante más de 60 años, hasta que hace 5 años, hace 6 años, unos estudiantes en una universidad de Estados Unidos decidieron utilizar técnicas modernas para ver si efectivamente lo que se había servido hace 70 años era carne de perezoso gigante o no. ¿Por qué? ¿Cómo se podía hacer esto? Pues gracias a que se conservaron estos pedacitos de carne, con las técnicas genéticas modernas, pues es posible extraer ADN de esta carne y se compara ese ADN con el ADN pues, que se ha obtenido de animales que siguen viviendo o de animales extintos. En particular, en este caso, se pudo comparar la carne, o sea, el ADN de la carne de hace 70 años con muestras de perezosos actuales o con mamuts o con otras especies modernas. Entonces, esta historia es interesante porque se puede desvelar después de 70 años el misterio de la cena del perezoso gigante. ¿Realmente se sirvió carne de perezoso gigante en la cena del Club de Exploradores o no? Y hay toda una historia atrás de esto, ¿no? Hay relatos de que algún explorador había ido al Ártico y había encontrado los restos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas historias atrás de esto. Pero, ¿cómo demostrar científicamente si de veras había servido carne de perezoso gigante? Bueno, pues para eso están la ciencia, para eso están las técnicas genéticas modernas. Entonces, lo que hicieron estos estudiantes en la Universidad de Yale fue comparar las muestras del ADN de las diferentes especies y llegaron a una conclusión que es científicamente inobjetable. Entonces, no les voy a contar ahorita cuál fue el resultado. Se los digo al final de la charla para que no se nos vayan a ir. Vamos a poner algo de misterio aquí en esta plática. Si quieren conocer el resultado del análisis genético, si realmente hubo carne de perezoso gigante o no, bueno, vamos a dejarlo pendiente para al ratito. Luego, acuérdenme, por favor, que les diga, porque luego se me olvida que les deje el enigma. Entonces, si se me olvida y me recuerdan que les diga cuál fue el resultado. Pero bueno, la importancia que tiene esto es lo siguiente. Estamos hablando de una especie, un perezoso gigante. O sea, imagínense, la mayoría de ustedes probablemente han visto imágenes o videos o documentales sobre los perezosos actuales. Son estos animales de las selvas de Centroamérica y de Sudamérica, que están prácticamente todo el día colgados en los árboles, se alimentan de hojas, son muy lentos, son chistosos, son curiosos. Hay mucha gente que son aficionados a los perezosos, pero los perezosos que conocemos actualmente, los que sobreviven, pues son animales pequeños. Podemos hablar así como de este tamaño, unos cuantos kilos de peso. Son animales muy chistosos, muy simpáticos. Pero imaginémonos ahora un perezoso gigante, un ancestro, bueno, un pariente ya extinto de estos perezosos, el llamado perezoso gigante que vivió hasta hace unos 11.000 años. Pues imagínense un animal mucho más grande que un oso polar, pero con la anatomía de un perezoso. Y estos animales dejaron de existir hace 11.000 años, coincidiendo con la extinción de muchas otras especies de mamíferos. Hace 11.000 años un poco más de 11.000 años, hubo una serie de cambios en el clima, una serie de cambios en la distribución del ser humano, y muchas de las especies de mamíferos que había, por ejemplo, en Norteamérica, pues desaparecieron. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos típicos del mamut lanudo, otro tipo de mamut que llegó a existir en México, mamut de Colón,
y muchas otras especies había. O sea, imagínense en México, en lo que ahora es México, en cualquier lado en el altiplano, por ejemplo, incluso en donde está ahora la Ciudad de México, bueno, en donde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, pues recientemente se rescataron muchísimos huesos de mamut, pero aparte de los mamuts, pues hay, en esas zonas también hay restos fósiles de animales como camellos gigantes, muchas especies de caballos de diferentes tipos, había leones, había chitas, había osos gigantes y muchas otras especies que hasta hace 11,000 años existían en lo que ahora es México y ya no existen. Son especies que están extintas. ¿Qué significa que están extintas? Significa que ya no, que su linaje ya terminó. El último individuo perteneciente a cada una de estas especies murió y por supuesto ya no hay descendencia. Entonces, ese es el concepto de las especies extintas. Son animales o plantas o organismos que han existido en el pasado, pero que su linaje, su línea de descendencia, su familia, ha dejado de existir porque ya no, pues ya el último de los sobrevivientes, pues obviamente ya no dejó descendencia. Entonces, esto a veces se presta a confusión porque de lo que estamos hablando es cuando hablamos de la desaparición de una especie, de la extinción de una especie, estamos hablando no de la muerte de un individuo, sino estamos hablando de la desaparición de un linaje, de toda una línea, lo que los biólogos en términos más científicos llaman un clado, pero bueno, vamos a usar más bien la palabra linaje para que, para que sea más accesible. Piensen ustedes, por ejemplo, yo tengo un ejemplo particular. Podemos hablar de otro tipo de extinciones o de desapariciones. En las poblaciones humanas podemos hablar de la extinción de una lengua, por ejemplo. Hay cientos de lenguas en el mundo. En México tenemos muchísimos ejemplos de lenguas nativas que están o que ya desaparecieron, o sea, ya se extinguieron, o que están en grave peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ahí ya quedan muy pocas personas que hablan esos idiomas. Son idiomas que se van a extinguir, son idiomas que están en el proceso de extinción. Cuando muera la última persona hablante de cada uno de estos idiomas, pues es cuando se va a producir la extinción de este idioma. Por supuesto, hay cosas que se pueden hacer para tratar de evitar estas desapariciones, pero pues hay otros ejemplos no tan extremos. Incluso hay estudios desde hace tiempo de la extinción de un apellido, por ejemplo. ¿Qué pasa en las sociedades con las que estamos más familiarizados? El apellido de una persona se hereda a través de líneas paternas. Es decir, yo tengo el mismo apellido que mi padre y que mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en una familia en donde, por ejemplo, la mayoría de los bebés, de los recién nacidos, son mujeres y no hombres? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estas hijas heredan el apellido paterno, pero no lo van a legar a sus hijos. Es decir, si una persona con un cierto apellido tiene solamente hijas, pues eso va a producir la extinción de ese apellido porque las hijas ya no van a transmitir ese mismo apellido a sus descendientes. ¿Qué significa esto? O sea, no significa que se hayan muerto todos los individuos de esa familia, para nada. Lo único que sucede es que por la forma en la que se transmiten los apellidos, pues ese apellido se va a extinguir, va a desaparecer. Y digo que es un caso personal porque es el caso de mi familia, de mi apellido, el apellido Arita, por lo menos
la rama que desciende directamente de los inmigrantes japoneses que llegaron a México, pues ya yo tengo 2 hijas, mi hermano tuvo 2 hijas, y el apellido pues ya se va a extinguir. Por supuesto, esto no significa, repito, no significa que mi familia va a desaparecer, o sea, va a continuar las tradiciones, etcétera, etcétera. Simplemente el apellido es algo que se extinguió o se va a extinguir. O sea, todavía mis hijas o mis sobrinas conservan el apellido, pero ese apellido ya no se va a transmitir a las siguientes generaciones. Bueno, pues lo mismo sucede con las especies animales, las especies de plantas, las especies de organismos. ¿Qué es lo que significa la extinción de una especie? Pues es el final de un linaje. Cuando se extingue el último individuo de esa especie, cuando muere el último individuo de esa especie, pues ya desaparece ese linaje. Bueno, ahorita regreso a esto, pero para no dejar volando el tema del perezoso gigante, lo que es importante de la historia del perezoso gigante es que es una muestra de cómo en solamente 10.000 años, que es un parpadeo en la historia geológica del planeta, es una pequeñísima porción de la historia del planeta, ha habido cambios muy, muy importantes en el clima, cambios importantes en las condiciones ambientales, y eso ha producido la desaparición de muchísimas especies. Todas estas especies que existían hace 10.000 años, los mamuts, los perezosos gigantes, los camellos gigantes, decenas de especies de caballos diferentes, los leones americanos, o sea, no me refiero al puma, es una especie de león igualito a los de África, existió en Norteamérica apenas hace unos 15.000 años, chitas y muchas otras especies, pues ya no existen, son especies extintas. Bueno, ahora, de lo que tenemos que hablar entonces es una diferencia entre estas extinciones que son naturales, que se producen por procesos naturales, y las extinciones causadas por el ser humano. Entonces, para empezar, para hacer esta comparación, vamos a poner vamos a contar otras historias. La historia que viene en el primer capítulo del libro de las Crónicas de la Extinción es sobre el solitario George. Solitario George era una tortuga gigante de las Islas Galápagos. De hecho, el nombre Galápagos significa, o sea, un galápago es una tortuga gigante. De hecho, el archipiélago, las Islas Galápagos, se llaman así porque los primeros exploradores españoles y portugueses vieron una gran cantidad de tortugas gigantes en las islas, y entonces de ahí es que se llama el archipiélago de las Galápagos. Bueno, Solitario George fue el último ejemplar, el último individuo de una especie en particular de tortuga gigante de una de las islas de las Islas Galápagos. Solitario George murió en 2012, y lo interesante de esta historia, o lo triste si lo quieren ver de esa manera, es que fue uno de los primeros casos en donde se puede documentar con exactitud, con precisión, prácticamente la hora, si no es que el minuto en el que se extinguió una especie. ¿Por qué? Porque Solitario George, a esta tortuga la encontraron en los años 70 en su ambiente natural en una de las islas de las Galápagos, y lo llevaron a un centro de estudio de las tortugas en otra de las islas Galápagos, y vivió en cautiverio los últimos 30 años de su vida. Se intentó que se reprodujera, pero pues no hubo éxito en estos esfuerzos, y entonces el Solitario George terminó muriendo en 2012
Y en el momento en que Solitario George murió, en la mañana tengo el dato, en la mañana del 24 de junio de 2012, Solitario George murió, y en ese instante se puede decir que la especie a la que pertenecía Solitario George, una especie de tortuga gigante, se extinguió en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque murió el último de los individuos pertenecientes a ese linaje. Nuevamente esta palabra. O sea, murió el Solitario George, una historia muy triste, pero con Solitario George murió también el linaje de su especie. Se extinguió este linaje. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque en las Islas Galápagos hay varias poblaciones, hay varios linajes de diferentes tipos de tortugas, pero este linaje en particular pues tenía sus propias características, su propia historia evolutiva de cientos de miles de años, y en el momento en el que Solitario George murió, pues se terminó esta historia evolutiva, se terminó este linaje, se terminó esta familia de tortugas, y en ese momento se perdió toda esa historia evolutiva. Bueno, esto ya no aparece en el libro porque ya son eventos más recientes. Después de que murió Solitario George, lo embalsamaron, lo prepararon como ejemplar de museo, pero más importante que eso, se conservó también tejido, algunos pedazos algunas muestras de muestras biológicas del Solitario George, y se han mantenido en congelación. Entonces, en teoría, algún día va a ser posible, si es que la ética lo permite, y si es que la tecnología se desarrolla lo suficiente, en teoría sería posible revivir a la especie. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es, usando el material genético que se ha conservado, los pedacitos de tejido, así como del perezoso gigante se conservó material en los pedacitos de carne que se conservaron. Del Solitario George hay muestras de tejido. Entonces, teóricamente sería posible en algún momento extraer información genética de ese tejido, insertar esa información genética en huevos de tortuga, obviamente de otra especie, pero lo que se lograría, en todo esto en teoría, en principio, sería un clon, una copia idéntica del Solitario George. Es decir, se podría revivir, obviamente no al mismo individuo, no al Solitario George, pero sí una copia genéticamente idéntica. No sería un individuo idénco al Solitario George, pero sí una copia con el mismo genotipo, con la misma información genética. Es decir, ya se cuenta con la tecnología, por lo menos en principio, en teoría, para poder extinguir una especie. Porque en principio, si se lograra hacer un clon del Solitario George, pues podríamos revivir también en teoría estaríamos también reviviendo a la especie a la que perteneció el Solitario George. Pero bueno, esos ya son cosas que no han sucedido, son cosas que en teoría podrían suceder en un futuro próximo. Pero bueno, la historia de Solitario George pues nos muestra algunos de los conceptos importantes sobre la extinción. En las Islas Galápagos han surgido diferentes tipos de tortugas. Cada tipo prácticamente está en una de las islas. El archipiélago de las Galápagos tiene unas 8, unas 10 islas grandes y varios islotes pequeños. Y en cada uno de ellos se ha desarrollado un tipo diferente de tortuga gigante. Esto lo encontró Darwin desde el siglo XIX, en el viaje del famoso viaje del Beagle,
en la década de 1830. Cuando Darwin visitó las Islas Galápagos, los residentes en la isla eran vicegobernador en las Islas Galápagos. Le hizo el comentario que las tortugas en diferentes islas tenían diferentes características. Unas eran más grandes, unas tenían el caparazón curvado y otros lo tenían más plano. Y sobre todo el comentario que le hicieron es que las diferentes tortugas tenían sabores diferentes. O sea, preparados en platillos. Había algunas de las tortugas eran más sabrosas que otras, dependiendo de la isla. Entonces, esta información fue uno de los elementos que utilizó Darwin para desarrollar muchos años después su teoría de la evolución a través de la selección natural. Darwin lo que se dio cuenta es que las poblaciones de tortugas en cada isla estaban separadas unas de otras, es decir, no tenían contacto reproductivo entre ellas. Entonces, cada una de las especies fue evolucionando, fue cambiando en el tiempo, independientemente de las otras. Y bueno, Darwin encontró muchos otros ejemplos en las propias Islas Galápagos y en muchos otros lugares del mundo. Y esa fue una de las ideas centrales que le permitieron desarrollar su teoría sobre el origen de las especies a través de la selección natural. Es decir, el aislamiento permitía que diferentes poblaciones desarrollaran características diferentes y con el tiempo se fueran separando, se fueran especiando. Ese es el término que usamos actualmente. Darwin nunca usó el término especiación, pero básicamente esa es la idea, que a partir de una sola especie hay una separación, una rama, un linaje se convierte en una especie y el otro linaje se convierte en otra especie separada. Y esa es la forma en la que se produce la diversidad biológica. Ese es el origen de que haya tantas especies de animales, tantas especies de plantas, tantas especies de hongos, tantas especies de microorganismos. Pues es este proceso de separación de los linajes, de especiación, que es lo que produce la nueva diversidad. Darwin también se dio cuenta que si había un proceso de especiación, de producción de nuevos linajes, pues tenía que haber algún mecanismo que compensara esa diversificación, esa gran cantidad de nuevas formas. Y por supuesto, pues se dio cuenta que este proceso tenía que ser la extinción, tenía que ser la desaparición de algunos de los linajes. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucedería es que si se está produciendo esta separación, esta especiación, pues a poco tiempo tendríamos millones y millones de especies, porque si un linaje se divide en dos, pero cada uno de esos linajes se divide en otros dos y cada uno de esos en otros dos, pues en poco tiempo vamos a tener miles de ellos o millones de ellos. Entonces tiene que haber algún mecanismo que, o sea, ¿por qué en las Islas Galápagos no tenemos 300 especies de tortugas? Pues porque algunas de ellas ya desaparecieron, ya se extinguieron. Entonces Darwin se dio cuenta de eso y entonces se percató, se dio cuenta que la especiación, la aparición de nuevas especies y la extinción son los procesos análogos a el nacimiento y la muerte de los individuos. Si en las poblaciones humanas, bueno, no hablemos de poblaciones humanas, mejor bueno, podemos usar el propio ejemplo que usaba Darwin. Si en una pareja de elefantes produce descendencia pues no sé, cada 5 años a lo mejor, 3, 4 años, y esto se dejara sin que muriera ninguno de los elefantes descendientes, pues entonces en poco tiempo el mundo estaría lleno de elefantes. O bueno, o de moscas, o de cucarachas, o de cualquier otro organismo que es
les ocurre. Obviamente, si hay nacimientos, si hay reproducción en las poblaciones naturales, pues tiene que haber algún mecanismo que regule ese crecimiento exponencial de las poblaciones. Y ese mecanismo, pues, es la muerte. Si no existiera la muerte, pues el mundo estaría lleno de cucarachas y de elefantes o de hongos o de seres humanos. Bueno, ya está lleno de seres humanos, pero bueno. Entonces, ese mecanismo de compensación, que es la muerte, pues hace que veamos la muerte como algo, pues es algo natural. Pues, por supuesto, todos sufrimos con la muerte de nuestros seres cercanos o incluso con la muerte de gente que a lo mejor no es tan cercana, pero mostramos empatía con ellos. O sea, la muerte no es algo agradable para nosotros, pero por otro lado pues también tenemos que resignarnos y entender que la muerte pues es parte de la vida. O sea, sin el proceso de la muerte, el proceso completo de la vida sería completamente diferente. Si hay reproducción, si hay nacimientos, pues tiene que haber muertes también, si no, estaríamos en un completo desequilibrio. Ahora, la muerte, pues es un fenómeno natural. Bueno, pues todos vamos a morir en algún momento, pero hay que distinguir entre los procesos naturales, pero entre las muertes naturales que se producen y cuando tenemos procesos que aumentan la tasa natural de mortalidad. Las guerras, los genocidios, las pandemias, etcétera, etcétera. Obviamente, aumenta la tasa normal de muertes y son algo que queremos evitar. O sea, no podemos evitar la muerte como tal, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí nos interesa hacer es reducir las tasas de muertes cuando estas son producidas por fenómenos no normales. Bueno, pues lo mismo sucede con la extinción. Tenemos que ver la extinción como un proceso natural, como lo reconoció Darwin. La extinción del perezoso gigante, la extinción de los mamuts, la extinción de los dinosaurios, la extinción de los trilobites, de muchos tipos de animales y de plantas, pues se dieron por procesos naturales. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Pues actualmente por la actividad humana, por el efecto del cambio climático indirecto y por el efecto directo de, por ejemplo, la cacería o la sobreexplotación o la destrucción de ambientes naturales, pues está dando un proceso de extinciones no naturales, extinciones causadas por la actividad humana. Entonces, no es lo mismo la extinción de los tiranosaurios hace 66 millones de años, un proceso natural, que bueno, también fue catastrófico por la caída de un asteroide, pero no deja de ser natural. No es lo mismo ese tipo de extinciones, o incluso la extinción más reciente de los mamuts y de los perezosos gigantes, que lo que estamos viviendo actualmente con la extinción de muchas especies. La desaparición del dodo, por ejemplo, una especie de ave emparentada con una especie de ave que vivía en la isla Mauricio, en el Océano Índico, que su desaparición claramente fue debida a la llegada del ser humano. Es una extinción que no se debió a un proceso natural, sino que se produjo por la actividad humana. La extinción de las especies de tortugas en las Galápagos, bueno, ha habido siempre extinción natural, hay muchas especies que han desaparecido a lo largo de miles de años, pero las extinciones recientes en 3 o 4 de las islas han sido causadas por la llegada del ser humano. Hay
relatos de los piratas y de los barcos y de los balleneros que llegaban a las Islas Galápagos en el siglo XIX y capturaban, o sea, cada barco que llegaba capturaban cientos de tortugas para alimentarse de ellas o para guardar su carne o su grasa. Y a lo largo de los años, pues esa actividad humana produjo la extinción de varias de las especies en las Islas Galápagos. Estas son extinciones que no son naturales, no es la tasa de extinción natural que se tenía en las Islas Galápagos, y están desapareciendo especies a un ritmo mucho más rápido, más veloz que en los procesos naturales. Estas extinciones no naturales, estas extinciones causadas por la actividad humana, son las que pues creo que a todos nos gustaría que no se estuvieran produciendo a tal velocidad. Actualmente tenemos en México uno de los ejemplos más extremos, la vaquita marina, que es una marsopa, un pequeño cetáceo que vive únicamente en el Golfo de Cortés, en el Golfo de California, y que pues en las últimas décadas, además es una especie que no se conocía científicamente sino hasta hace unos 60 años, y que ha ido disminuyendo su población a niveles extremos. Actualmente se calcula que hay mucho menos de 50 individuos, probablemente queden no más de 15 individuos. O sea, es una especie que muy probablemente se va a extinguir o sea, vamos a ser testigos directos de la extinción de esta especie. Obviamente esta extinción tampoco es natural, es causada por la actividad humana. Además, pues es toda una historia muy triste de conflictos, por intereses de los pescadores, o sea, intereses que son, digamos, justos por los pescadores nativos, pero también conflictos con los traficantes lo que pasa es que hay productos marinos en esta zona que tienen altos precios en el mercado internacional. Entonces hay pescadores que se dedican a consumir estos productos. La totoaba es uno de ellos, pero al mismo tiempo afectan a las poblaciones de la vaquita marina. Entonces, bueno, aquí están involucrados muchísimos conflictos, muchísimos intereses de diferente tipo, pero pues claro, es un claro ejemplo de una extinción que no es natural. Es una extinción que, pues sí, en este caso sí tenemos el deber ético, el deber moral de hacer todo lo que sea posible para evitar la extinción de esta especie, porque no se trata de procesos naturales en este caso. Bueno, entonces en el primer capítulo del libro pongo el ejemplo de las tortugas de las Galápagos y menciono también esta analogía entre la muerte y la extinción, y cito una idea de Steve Jobs, un poco antes de su muerte, dio una conferencia en la Universidad de Stanford, y Jobs decía que, así textualmente dijo que la muerte era uno de los mejores inventos de la vida. ¿Y a qué se refería con esto? Significaba lo que decía Jobs. Bueno, además Jobs ya sabía en ese momento que tenía un cáncer terminal, ya le quedaba poco tiempo de vida. Entonces él mandaba este mensaje a los estudiantes diciendo que la muerte pues es la forma natural en la que las generaciones ya viejas o gastadas o ya no tan productivas dejan el lugar a las nuevas generaciones. Es decir, la muerte complementa al nacimiento, complementa al desarrollo de las nuevas generaciones. La muerte, según palabras de Jobs, abre la puerta para
la novedad, abre la puerta para el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos conceptos, en general de cosas nuevas. Entonces, a final de cuentas, la muerte, pues así es, tal vez como deberíamos verla, pues es el proceso que abre la oportunidad para nuevas cosas. Pues lo mismo sucede con la extinción. La extinción de las especies, lo que produce las extinciones naturales, por supuesto. Estamos hablando de cuando desaparecen ciertas especies, pues se abren oportunidades para especies nuevas. Se abre la oportunidad para el desarrollo de nuevos linajes, se abre la oportunidad para la aparición evolutiva de nuevas formas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar, un ejemplo de esto podría ser la extinción de los dinosaurios. Bueno, lo que sabíamos de los dinosaurios hasta hace unos 20, 30 años, de la extinción de los dinosaurios, es que, bueno, estas criaturas que vivieron en la era mesozoica hace más de 66 millones de años, pues llegaron a tener una gran variedad de formas, muchas de ellas fueron desapareciendo con el tiempo, pero a finales del Cretácico, el Cretácico es una era geológica que actualmente se ha determinado que terminó hace 66 millones de años, pues los paleontólogos sabían que, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, o sea, ¿cómo sabemos toda esta historia? Pues lo que hacen los paleontólogos es investigar estratos geológicos de diferentes seres. Entonces, estos estratos se van formando cuando se acumulan sedimentos a lo largo de millones de años. Y en algunos de esos sedimentos se preservan algunos fósiles. Entonces, lógicamente, si tuviéramos toda la historia de los estratos desde hace 500 millones de años hasta el presente, si pudiéramos tener un lugar en el que tuviéramos todos los estratos, los fósiles que encontráramos en los estratos más profundos, lógicamente serían los más antiguos. Bueno, entonces vamos a pensar que pudiéramos tener esos estratos y llegamos a los estratos que corresponden a hace 66 millones de años. Bueno, lo que se sabe desde hace mucho tiempo con los fósiles de dinosaurios es que hasta este límite, por abajo de este límite, podemos encontrar fósiles de dinosaurios, pero justo arriba de este límite de 66 millones de años, ya nadie ha encontrado nunca un fósil de dinosaurio. Bueno, ahorita explico, ¿verdad? Aclaro una cosa respecto a esto. Nadie ha encontrado un fósil de dinosaurio por arriba de esos 66 millones de años. Entonces, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Entonces, hablaba de la extinción de los dinosaurios. Algo debe haber sucedido hace 66 millones de años que produjo la desaparición repentina en tiempo geológico de los dinosaurios. Bueno, ahora, ¿cuál es la excepción que necesito decir aquí? La explicación es la siguiente. Lo que pasa es que ahora sabemos que los dinosaurios en realidad no están extintos. Ahora, bueno, tenemos que aclarar qué significa esto. Lo que sucede es que desde tiempo atrás se sabe que los parientes más cercanos de los dinosaurios son las aves. ¿Por qué? Porque en fósiles de los estratos correspondientes a los dinosaurios, pues se han encontrado fósiles de aves que son muy parecidas a los dinosaurios. Y de hecho, algunos de los dinosaurios, si los viéramos en algún tipo de reconstrucción, pues parecerían más pájaros que los dinosaurios tradicionales. Si vieron las películas del Parque Jurásico, hay unos dinosaurios chiquitos que son, pero que forman grupos grandes y que atacan a algunos de los personajes principales en varias de las películas.
pues esos dinosaurios chiquititos, los fósiles y en algún otro tipo de reconstrucción serían prácticamente igualitos a los pájaros modernos. Obviamente no con las alas todas completamente desarrolladas. Pero bueno, la idea es que desde hace tiempo se sabe que los aves y los dinosaurios están cercanamente emparentados. Bueno, desde los años 60, 70, 80 se empezó a llevar a un nivel más alto este concepto del parentesco entre las aves y los dinosaurios, y por análisis evolutivos con técnicas nuevas en aquella época que permitan reconstruir el parentesco entre los linajes. O sea, piensen ustedes entre el linaje de las aves, el linaje de los dinosaurios. Se consideraba que eran muy parecidos, pero que eran linajes separados, que no tenían nada que ver evolutivamente uno con el otro. Con técnicas modernas de análisis, de reconstrucción de linajes, se empezó a ver que el escenario científicamente más probable era que esos dos linajes que mostraban similitudes anatómicas también podían estar emparentados evolutivamente. Es decir, podrían ser parte de un solo linaje que se dividió en este caso en dos, pero en realidad en muchas otras ramas. Y esto pues cada vez había más evidencia de que los aves no solamente estaban emparentadas con los dinosaurios, sino que pertenecían al mismo linaje. Es decir, tenían un ancestro común. O sea, tenían un tatarabisabuelo que había dado origen a los dos linajes, es decir, eran parte de un solo linaje. Y esto ya se confirmó, bueno, ya las evidencias ya son muy fuertes. A finales de los 90 se encontró un fósil de dinosaurio que se hubiera clasificado completamente como dinosaurio, pero tenía una característica, el fósil mostraba una característica clara. En este fósil se podían ver los restos de plumas. Es decir, se encontró a finales de los 90 el primer ejemplo de un dinosaurio emplumado, con lo cual se confirmaba, pues ya creo que ya quedan pocos paleobiólogos que niegan esta relación, se confirma el hecho de que los dinosaurios y las aves son un solo linaje. Ahora, si son un solo linaje, entonces no podemos hablar de dinosaurios y de aves. Tenemos que hablar de que los dos tipos de animales son lo mismo, pertenecen al mismo linaje. Entonces, por lo tanto, la conclusión inescapable es que lo que ahora llamamos aves no son otra cosa que los descendientes de los dinosaurios. Es decir, son dinosaurios. Las aves son dinosaurios. Y eso significa entonces que no todos los dinosaurios se extinguieron. O sea, no hay la extinción de los dinosaurios, no se produjo hace 66 millones de años. Algunos de estos dinosaurios sobrevivieron, solo que ahora los dinosaurios siguen vivos, solo que ahora los llamamos pájaros o aves. Entonces, en el libro pongo algunos ejemplos, pues en realidad, tanto que se discute, por ejemplo, sobre el escudo nacional mexicano, que en la bandera tenemos el escudo con un símbolo de un animal, pues resulta que nuestro lábaro patrio tiene como símbolo un dinosaurio, o sea, un águila real. El águila real es un dinosaurio, siguiendo esta lógica de los linajes. Y así, pues muchos de ustedes a lo mejor desayunaron huevos de dinosaurio y no se percataron de eso. O si tienen ahí algunos objetos antiguos, a lo mejor algunas de las almohadas que están rellenas de plumas de dinosaurio. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, unos dinosaurios que están brincando, están volando aquí en el jardín. Un
colibrí que está alimentándose de las flores, pues ese es un dinosaurio. El colibrí que está chupando el néctar a las flores, pues lo que estamos viendo es un dinosaurio sobreviviente a la supuesta extinción de los dinosaurios. Entonces vemos aquí, o sea, la lección que nos da esto es que, pues nuevamente esta idea de que la extinción de las especies es la terminación de un linaje. Entonces, si del linaje de los dinosaurios tenemos sobrevivientes actuales, eso implica que el linaje de los dinosaurios no está extinto, no ha desaparecido. Entonces, es importante entonces nuevamente recalcar en qué consiste la extinción de las especies, no tanto de las especies, sino de los linajes, de las líneas evolutivas. Entonces, pues bueno, los dinosaurios, no todos los dinosaurios están extintos. Un caso diferente, por ejemplo, también viene en el libro, los trilobites, que eran los animales marinos más abundantes. Imagínense hoy en día, donde quiera que vayamos, aquí afuera en el jardín, ya no digamos en un bosque o en una selva, ¿cuáles son los animales más diversos, más especies que vemos? Pues son los insectos. Hay insectos en todos lados, en todo el medio terrestre. Pues hay insectos por todos lados, desde los mosquitos que me picaron anoche hasta los chapulines, las mariposas, muchísimas especies de escarabajos, etcétera, etcétera. O sea, hay insectos por todos lados. Entonces vamos a pensar que ustedes les preguntan, bueno, ¿tú te puedes imaginar un mundo sin insectos? O sea, si dentro de 1000 años se extinguieran todos los insectos, pues sería muy difícil. O sea, es prácticamente imposible imaginarse el mundo, ambientes naturales en los que no hubiera los insectos polinizadores, los insectos plaga, los insectos parásitos, etcétera, etcétera. Es casi imposible imaginarse un mundo así. Bueno, viajemos nuevamente con la imaginación a hace 500 millones de años, a los mares del Cámbrico, y lo que veríamos en los mares del Cámbrico sería algo parecido. Veríamos trilobites por todos lados, trilobites flotando, trilobites moviéndose en el fondo, trilobites alimentándose de diferentes cosas, depredadores que se alimentaban de los trilobites, etcétera, etcétera. O sea, así como ahora vemos insectos por todos lados, veríamos trilobites por todos lados en todos los mares del mundo. ¿Y quién se hubiera imaginado que unos pocos cientos, unas decenas de millones de años después, todo el clado todo el linaje de los trilobites se extinguiría? Y eso fue lo que sucedió justamente. A finales del Pérmico, hace 400 y pico millones de años, se extinguieron las últimas especies de trilobites que unos millones de años antes dominaban completamente los ambientes en todo el mundo. Entonces, ese sí es un ejemplo de un linaje, de un clado gigantesco con probablemente millones de especies que desapareció completamente. Ya, ahora sí, los trilobites ya no los encontramos en ningún lado, ya no existen. Es un linaje muy diverso que desapareció por completo, a diferencia del de los dinosaurios. Bueno, entonces con todo esto, resumiendo, pues vamos a ver, vamos a recordar los conceptos clásicos, los conceptos básicos. La extinción es un proceso natural, se ha dado a lo largo de los millones de años. La extinción de las especies es un proceso que nivela o que complementa el proceso de especiación, el surgimiento de nuevas especies, y es un fenómeno natural. De hecho, es algo que no les había dicho, que también viene en el libro. Se calcula que de todas las especies que han existido en el planeta,
actualmente podemos encontrar en la Tierra menos del 0.1% de todas las especies. O sea, el 99.9% de las especies que han existido en el planeta ya no existen. Se extinguieron en algún momento a lo largo de los millones de años. Bueno, es un proceso natural, entonces. Pero lo tenemos que distinguir del proceso de extinción causada por la actividad humana. Son dos procesos que, bueno, biológicamente son lo mismo, pero las causas son diferentes. Entonces, de ahí la preocupación. No hay ninguna contradicción en estudiar la paleobiología y comprender que la extinción es un proceso natural, y pensar como biólogo de la conservación que es importante evitar la extinción masiva de las especies causada por la actividad humana. Hay que distinguir muy bien entre esos dos puntos. Y bueno, antes de que se me olvide, regresamos al ejemplo del perezoso gigante. Entonces, ya pensaron si habrá sido carne de perezoso gigante o no. Bueno, si se acuerdan de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, resulta que en la cena del Club de Exploradores de 1951, que se preservaron los pedacitos de carne que supuestamente era carne asada de perezoso gigante, los análisis genéticos que se hicieron en el 2015 por unos estudiantes de la Universidad de Yale, pues llegaron a la conclusión, desafortunada, bueno, no desafortunada, pero pues, todos a lo mejor esperaríamos que sí hubieran sido pedacitos de carne de perezoso, bueno, por la historia, etcétera, etcétera. Pero no, resulta que los pedacitos de carne pues no pertenecían, no mostraban semejanza con el ADN de los perezosos modernos. Entonces no era carne de perezoso extinto. Bueno, lo compararon también con ADN de mamuts, de mamut lanudo, que se ha podido recuperar ADN de individuos congelados en Siberia, y bueno, tampoco era carne de mamut. Bueno, entonces ya están listos para saber de qué se trataba. Pues resulta, porque también compararon el ADN con otros posibles candidatos al origen de estas muestras de carne, pues resulta que esos pedazos de carne correspondían ni siquiera con un mamífero extinto, ni siquiera con un mamífero. Eran pedacitos de carne de tortuga marina. Entonces, lo que hicieron en la cena, en el Club de Exploradores hace 70 años, fue de la propia sopa de tortuga que sirvieron como entrada, pues usaron la carne de esas mismas tortugas. Bueno, o sea, estamos hablando de hace 70 años, cuando consumir carne de tortuga no era ilegal, ni poco ético, ni nada de eso. Y pues entonces resulta que pues todo fue una broma. Bueno, había grandes sospechas de que era así. Fue una gran broma, o un gran engaño del Club de Exploradores. Pues no, pues obviamente la carne no era de una especie extinta, no era de perezoso gigante, era carne de las propias tortugas que se habían utilizado para preparar la sopa. Pero bueno, aún así, pues la historia pues es interesante 70 años después, y más interesante es ver cómo la ciencia moderna, las técnicas genéticas y moleculares nos permiten develar misterios que ni el propio Sherlock Holmes ni nadie más hubiera podido dilucidar, más que a través de las técnicas científicas modernas. Pues no sé cómo vamos de tiempo, si hay preguntas, o si hay algún otro tipo de, o si, no sé Pues, cómo. doctor, ¿le parece si abrimos entonces el espacio para las preguntas, para continuar el diálogo? Bueno, pues agradecemos, doctor, muchísimas gracias por su participación, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación.
Y también quiero agradecerles a todo el público que nos ha acompañado desde diferentes partes de la República y que tiene muchísimas dudas, doctor. Sí, cómo Pues no. mire, vamos a intentar abarcar todas, aunque sea de manera general, pues han explotado el chat en esta ocasión. Muchas gracias, doctor. Además de agradecimientos y felicitaciones, los muchachos tienen muchas dudas. Mire, una de ellas que se repite constantemente es: ¿cómo es posible que tengamos la certeza de que hay alguna especie que está en peligro de extinción o bien que ya está extinta? Esto se relaciona a esta pregunta de: ¿hay algún organismo, alguna institución que se dedique al monitoreo de las especies y que nos dé esta información de manera certera y precisa? Sí, es una excelente pregunta porque la respuesta es que no hay forma de demostrar que una especie está extinta. Bueno, esto viene desde, si partimos incluso desde la filosofía de la ciencia, pues hay algo que se sabe pues desde siempre. No hay manera de demostrar la ausencia de algo. Entonces, por ejemplo, esto lo discutía mucho Bertrand Russell, un filósofo del siglo XX. Por ejemplo, ¿cómo podemos, bueno, él lo discutía en términos de la pregunta filosófica de que si se podía demostrar o no la existencia de divinidades, de dioses y cosas así. Pero bueno, vamos a hacerlo más terrenal. Vamos a suponer que alguien, decía Russell, que alguien me dice que hay una tetera flotando en el otro lado de la órbita terrestre, por lo tanto nunca la hemos visto. Y ¿cómo se puede demostrar científicamente que esa tetera no existe? Pues no hay forma de demostrar la no existencia de algo. Bueno, esto trasladado al estudio de las poblaciones de plantas y animales, pues nos lleva a la pregunta, o sea, ¿cómo podemos estar seguros que una especie ya no existe? O sea, lo que tendremos que hacer es demostrar que no existen individuos de esa especie. Entonces, pues técnicamente, científicamente no podríamos afirmar con 100% de certeza que el pájaro dodo ya se extinguió. O sea, lo que podemos decir es que no se ha observado ningún individuo de esta especie desde hace más de 200 años o 300 años, y entonces es altamente improbable, muy probable que ya esté extinta. Pero, por ejemplo, hay otros casos que no son tan claros. El pájaro carpintero imperial era el pájaro carpintero más grande del mundo. Vivía en los bosques de la Sierra Madre Occidental de México. Y yo estoy aquí en Morelia, incluso aquí en Pátzcuaro, a 50 kilómetros de aquí. Los bosques de Pátzcuaro, todavía en los años 1950, se podían ver pájaros carpinteros imperiales. Hace apenas, no sé, 70, 80 años. Bueno, el último pájaro carpintero imperial que se observó fue avistado, ya no me acuerdo bien de las fechas, pero fue en los años 1950 y tantos, en la sierra en Durango. Entonces, a ver, ¿eso qué significa? ¿Que el pájaro carpintero imperial ya está extinto? Pues muy probablemente sí. O sea, no podemos afirmar con 100% de certeza que sea el caso, pero si nadie ha observado un pájaro carpintero imperial desde hace más de 50 y tantos años, 60 años, 70 años, pues es muy poco probable que esta especie siga existiendo. Hay un caso paralelo, que es otra especie de pájaro carpintero, que habitaba en lo que ahora es Estados Unidos, en el sureste en los Estados Unidos, y pues es un ave que también no se ha observado en la parte continental en varias décadas. Y hace unos 20 años hubo ornitólogos que
que afirmaron que habían observado a este pájaro, que incluso tenían grabaciones, tenían películas, todavía no había videos claros de buena calidad en esos tiempos, pero pues no fue información conclusiva. Entonces no podemos afirmar que en el caso del pájaro carpintero imperial esta ave esté extinta. Es posible, es poco probable, pero no es imposible, que en alguna región remota en la Sierra Madre Occidental haya todavía alguna población pequeña aislada de este pájaro. Entonces no podemos afirmar que esté extinta. Es altamente probable que ya esté extinta. Por eso la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se preguntaban que si hay alguien que monitorea esto, pues tenía como uno de sus criterios que para considerar a una especie extinta tenían que pasar al menos 50 años sin que se hubiera registrado para poder declararla extinta. Pues nuevamente es un criterio pues muy subjetivo. Hubo casos de especies que ya estaban declaradas extintas y que pues algún explorador las encontró en algún lugar muy remoto. Entonces, pues no, pues es muy difícil, no solo difícil, es imposible demostrar la extinción de una especie. En el caso de las vaquitas marinas, recuerdo que había menos de 15 individuos, o sea, obviamente no es de que alguien haya ido y haya contado todos los individuos, o que hace 30 años alguien haya hecho un inventario de las 500 o 600 vaquitas marinas que se supone habitaban en ese momento. Obviamente es a través de muestreos, es a través de observaciones indirectas, que se calcula el tamaño aproximado que puede tener una población. Y de ahí se deriva que actualmente se considera que la vaquita marina ya quedan pues muy pocos individuos, muy probablemente menos de 20, incluso menos de eso. Pero pues no sabemos cuándo va a morir el último de los individuos de esta especie. Pues no hay mucha incertidumbre en ese sentido. Ahora, que haya incertidumbre no significa que esto no sea parte que no haya ciencia a partir de esto. En todas las ciencias no hay verdades absolutas. En todos los casos hay cierto grado de incertidumbre. En algunas ciencias hay grado de incertidumbre más pequeño, estadísticamente. En el caso del estudio de las poblaciones y de la extinción de las especies, pues sí, ciertamente la incertidumbre es mucho más grande. O sea, la probabilidad de estar equivocados en una observación es más grande, simplemente porque es muy difícil observar a las especies. Entre más raras menos abundantes son las especies, pues es más difícil todavía hacer estudios sobre ellas. Pero bueno, contestando en suma, pues sí hay un organismo internacional que monitorea a las especies que están en peligro de extinción, pero sí es tremendamente difícil demostrar que una especie está extinta. Sí, de acuerdo, doctor, excelente. Bueno, relacionado con esto, entonces, a pesar de que no hay una certeza absoluta, pero cuando ya se ha detectado que alguna especie está en peligro de extinción, a nivel nacional, ¿hay alguna regulación? ¿Hay alguna ley? ¿O también hay alguna especie como de espacio donde se puedan tener a estas especies que están en peligro de extinción? ¿O digamos, no hay ninguna forma como de tenerlos en cautiverio para cuidarlos? Por supuesto, en todos los países hay regulaciones para la protección de las especies en peligro de extinción. En México, en muchas cosas, bueno, muchas veces nos quejamos de la administración pública en México, pero la realidad es que en materia ambiental, en materia de áreas protegidas y de protección de especies,
México pues ha sido líder en algunas cuestiones, en otras no tanto, pero bueno, tenemos un país muy complejo por muchas razones. Hay regulaciones para la protección de especies en peligro de extinción. Uno de los problemas en México es que tenemos una enorme cantidad de especies que están en esa categoría. No necesariamente en los niveles de más alto riesgo, pero sí en las categorías de riesgo moderado, de riesgo por una razón muy particular de nuestro país. En México por el tipo de orografía, por el tipo de geografía que tenemos, y por cuestiones históricas en el sentido paleontológico de la palabra, o sea, procesos de cientos y de millones de años, tenemos un tipo de fauna y un tipo de flora, es un tipo de biodiversidad que se caracteriza por ser muy diferente en lugares diferentes. Entonces, si encontramos, por ejemplo, cierto tipo de especies en Chiapas, estas van a ser muy diferentes de las que encontramos en Chihuahua, o en Coahuila, o incluso en el centro del país, en el altiplano. Entonces, esa diferencia, esa gran diversidad de ambientes, hace también que tengamos muchas especies que se encuentran en muy pocos lugares. Es decir, hay muchísimas especies que son lo que los biólogos llamamos endémicas. Endémicas significa que se encuentran en solamente un lugar en particular. Hay muchas especies que son endémicas de Chiapas, muchas endémicas de Chihuahua, muchas endémicas en el centro del país, etc. Entonces tenemos un mosaico muy complicado. Entonces, si intentáramos proteger a cada una de estas especies que están en cierto riesgo de extinción, pues no hay manera, no hay recursos suficientes, ni especialistas suficientes, ni administradores suficientes como para proteger cada una de las especies en particular. Entonces, en México, pues es más viable una estrategia en la que se protejan las áreas que tengan la mayor cantidad de especies en peligro de extinción o en riesgo. Entonces, por ejemplo, si protegemos ciertas áreas de la selva lacandona o ciertas áreas del desierto en Chihuahua, pues vamos a proteger, o sea, no nos vamos a concentrar en una especie en particular, sino vamos a proteger a todo un ecosistema que consiste de muchas especies que están en peligro. Entonces, en suma, pues sí, sí hay estrategias, sí hay legislación. Bueno, sabemos en nuestro país, pues no solamente en esto, tenemos muchos problemas a la hora de implementar esas leyes y esas acciones por diferentes razones burocráticas y administrativas, pero pues sí, sí hay esfuerzos, y hay esfuerzos muy loables y muy, en algunos casos han sido muy efectivos en la protección directa o indirecta de las especies en peligro de extinción. Excelente, doctor. Perfecto. Fíjese que me llamó mucha la atención el dato que nos lanzó de, digamos que para que la evolución se dé, para que la vida se desarrolle, es necesario el mecanismo que usted nos había comentado, la muerte. Y es algo que está muy relacionado con el estudio de la extinción de las especies. Me parece que algo muy relacionado es la paleontología. Y usted había comentado que un porcentaje inmenso, el 99.9% de las especies que habían existido en nuestro planeta se ha extinto. Es que hay una pregunta que se relaciona con eso y le interesa saber si hay algún lugar en la República Mexicana, en el territorio nacional, donde se han encontrado más fósiles, donde haya más presencia de fósiles, o si realmente están distribuidos de manera más bien homogénea. Sí, bueno, yo no soy paleobiólogo, pero de lo que yo puedo comentar sería lo siguiente. Lo que pasa es que la cantidad y el tipo de fósiles que encontramos en algún lugar de la geografía actual depende de la historia geológica de ese sitio. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que en México casi no hay fósiles de dinosaurios,
lo cual es relativamente cierto. O sea, recientemente ha habido descubrimientos muy importantes, pero hay comparativamente pocas zonas paleontológicas donde podemos encontrar dinosaurios en comparación con algunos lugares de Estados Unidos o de Europa o en Asia, en Mongolia, por ejemplo, en otros lugares. Pero bueno, lo que sucede es que lo que tendremos que hacer es ver cómo era lo que ahora es México, o sea, la zona del mundo que actualmente es México, en la era de los dinosaurios, hace poco más de 66 millones de años, gran parte de lo que ahora es México estaba cubierto por el mar. Entonces, lo que tenemos es en la mayor parte de México, hasta donde yo sé, repito, no no es mi especialidad de la paleobiología, pero de lo que yo sé, gran parte del territorio entonces es rico en otro tipo de fósiles, que son contemporáneos de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. En particular hay muchos lugares que son ricos en fósiles de bivalvos, o sea, de moluscos del Cretácico y del Jurásico. O sea, son contemporáneos de los dinosaurios. No encontramos muchos fósiles de dinosaurios porque no había muy poca tierra continental en lo que ahora es México. Gran parte del territorio estaba cubierto por el mar. Entonces tenemos fósiles de amonites, que son otro tipo de moluscos emparentados con los pulpos, fósiles de bivalvos, o sea, de conchas fósiles. Y de eso sí tenemos en México un registro muy importante. Por ejemplo, en la península de Yucatán, sabemos que justo en lo que ahora es el norte de la península de Yucatán, hace 66 millones de años, fue el lugar donde se estrelló el aerolito, que causó la extinción de casi todas las especies de dinosaurios de la época y muchas otras extinciones. Entonces, obviamente, en ese lugar no vamos a encontrar absolutamente ningún fósil de nada que tenga una edad de 66 millones de años. ¿Por qué? Pues porque ahí hubo una gigantesca explosión que acabó con toda la vida en las zonas aledañas. Lo que tenemos en Yucatán, que Yucatán no es otra cosa que es una placa de calcárea, o sea, de material de fondo marino que está emergiendo, o sea, toda la península de Yucatán está saliendo, digamos, del mar. Estoy hablando de un proceso de millones de años. Entonces, en muchas zonas en Yucatán, en los cenotes, el material que vemos en las cuevas y en los cenotes, pues básicamente son fósiles de organismos marinos, pero mucho más recientes. Estamos hablando de tal vez 10, 15, 20, 30, 40 millones de años. Entonces sí tenemos una gran abundancia de fósiles en diferentes lugares, pero son diferentes tipos de acuerdo a los ambientes que teníamos, o sea, que había en lo que ahora es México, en las diferentes eras geológicas. Muy bien, muy bien. ¿Me iba a continuar con alguna cosa más, doctor? Bueno, nada más como último ejemplo, pues lo que está pasando ahora con el aeropuerto de Santa Lucía. En estas zonas, pues hay fósiles, pero de estratos mucho más recientes. Estamos hablando de estratos de hace 10.000, 15.000 años. Entonces, donde se han encontrado los mamuts y las especies de caballos, los camellos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues ahí no vamos a encontrar dinosaurios, porque los estratos que tenemos en esta parte del país pues son mucho más recientes, pero sí podemos encontrarlos en algunas partes en Coahuila, por ejemplo. Ok. De acuerdo, doctor.
Bueno, pues mire, antes de dar paso a las preguntas que nos están realizando nuestros compañeros desde Facebook, hay una inquietud compartida. De hecho, no he dicho los nombres de los diferentes compañeros que nos han preguntado, porque más bien se trata de muchas personas que preguntan temas similares. Les pido una disculpa si no les he mencionado personalmente. Pero considerando que hay extinciones naturales y que hay también artificiales, las que hemos mencionado, o la que usted mencionó, que son provocadas más bien por la actividad humana, entonces, ¿cuál es el impacto que tiene una extinción en el medio ambiente? Porque, pues, los dos casos son distintos, ¿no? A ver si entendí bien. ¿Cuál será las consecuencias de la extinción de una especie? O sea, el efecto de la extinción sobre el ecosistema. Esa es la Exactamente. pregunta. Sí, bueno, pues pues aquí hay mucho debate, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me podría argumentar en contra que, bueno, pues ¿qué pasa si se extingue? O sea, ¿qué nos interesa que se haya muerto todos los dodos de la isla Mauricio? De hecho, la isla Mauricio, como dato curioso, son prácticamente nuestros antípodos. Entonces, si buscáramos un lugar del mundo más alejado de México, pues está muy cerca de la isla Mauricio. O sea, entonces alguien me puede decir, bueno, ¿a mí qué me importa que se hayan extinguido los pájaros dodo de la isla que está literalmente del otro lado del planeta? Bueno, pues puede ser el caso, pero eso es simplemente un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces alguien me puede decir también, bueno, si se muere la última vaquita marina, pues ¿en qué me va a afectar a mí? Pues directamente probablemente no en gran cosa. Pero lo que nos está mostrando la desaparición de la vaquita marina, por ejemplo, es que el ecosistema del mar de Cortés pues está siendo alterado de una manera muy importante. De hecho, una de las hipótesis, bueno, hay muchas cuestiones relacionadas con la extinción de la vaquita, muy probablemente tiene que ver más la disminución de la población por la actividad humana directa, o sea, por los pescadores que indirectamente afectan a las vaquitas, pero también se ha mencionado que todo el ecosistema del Mar de Cortés pues, ya está siendo alterado porque ustedes recordarán que en el extremo norte del Golfo de Cortés es justamente donde desemboca el río Colorado. El río Colorado, pues evidentemente entra a territorio mexicano únicamente en su desembocadura y el resto del río Colorado pues está en Estados Unidos y es donde en el río Colorado, a lo largo del río Colorado se han hecho presas, se ha utilizado para diferentes cuestiones. Entonces al Golfo de California pues solamente llega un hilito de todo el agua que originalmente llegaba del río Colorado y hay hipótesis que dicen que en realidad lo que está pasando en el mar de Cortés pues es el efecto de esa actividad. Entonces, bueno, pues a nosotros directamente, pues a lo mejor no nos vamos a dar cuenta que todo eso pues afecta pues, la economía del noroeste del país, afecta la economía del país y pues obviamente si hay efectos, si lo quieren mirar así, muy indirectos sobre nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, ahora ese es un ejemplo, así muy tal vez alejado de nuestra realidad. Pero veamos otros casos. En muchas zonas se ha detectado que hay una disminución muy importante en la abundancia de ciertos polinizadores, desde insectos, aves, murciélagos y otras especies. Ahora, yo les regresaré a la pregunta a los escépticos que dicen, bueno, y si se extingue el murciélago magueyero, que es uno de los polinizadores de los agaves,
natural de los agaves. Bueno, ¿en qué me puede afectar directamente a mí? Pues bueno, si no hay los polinizadores naturales, si muchas especies de abejas nativas se están extinguiendo, si algunas aves polinizadoras también se están extinguiendo, los murciélagos maguilleros están en riesgo. ¿Qué pasa si no hay polinizadores? ¿Qué pasa con las plantas, con las poblaciones silvestres de estas plantas? Pues si no tienen polinizadores, simplemente no se pueden reproducir. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero de los agaves, pues la mayoría ya son cultivados, no necesitan polinizadores. Pues sí, pero si no tienen reproducción sexual, no tienen variedad genética, y cuando se produzca una plaga, si no hay variedad genética, es muy probable que las poblaciones cultivadas se vean afectadas directamente por una plaga nueva. Entonces, si hay un efecto, hay un efecto de que si desaparecen estos polinizadores, muchas de las plantas de las cuales dependemos para nuestra alimentación, pueden también extinguirse. Y muchas de las especies que están en riesgo de extinción, podemos hablar de especies de plantas o de otros organismos, pues son parte del ambiente que es el que produce, a final de cuentas, el oxígeno. Y no solamente producir el oxígeno, sino capturar el dióxido de carbono, que es uno de los factores, bueno, si no es que el más importante, que de los efectos nocivos de la actividad humana sobre ya no solo los ambientes, sino el clima. Entonces, todas estas conexiones, que a lo mejor no son tan directas, pues es lo que tenemos que entender, que la desaparición de las especies, la reducción de la biodiversidad, sí tiene efectos sobre nuestra vida diaria. La desaparición de la vaquita, a lo mejor pues no la bueno, mucha gente no la va a llorar directamente porque pues no hay una conexión directa, pero sí hay todas estas conexiones indirectas. O sea, la extinción de las especies sí tiene una repercusión directa o indirecta sobre nuestra vida cotidiana. Y además, la desaparición de las especies es un indicador de la salud del ambiente, de las condiciones ambientales naturales de muchas otras especies. Si en algún lugar están desapareciendo poblaciones, hay muchas especies en peligro de extinción, muy probablemente significa que las especies no tan raras, algunas de las comunes, también seguramente están sufriendo los estragos de los cambios ambientales en esos lugares. Sí, excelente, doctor. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas que nos han hecho llegar a través de este chat de Zoom, le cedo la palabra a mi compañera Adriana para abrirles el micrófono a quienes nos han estado siguiendo a través de Facebook. Así que adelante, Adri. Gracias, Aldair. Gracias, doctor. Pues mire, nosotros también transmitimos a través de Facebook Live desde nuestra página de Leamos la Ciencia para Todos, y pues agradecemos antes que nada a todos los que se conectaron del CETI 50, CCH Azcapotzalco, CETI 145, desde Guadalajara, Aguascalientes, de Cambridge, del CETI 137, y bueno, todos maravillados con su charla, doctor, y agradeciendo estos temas que les parecen sumamente interesantes. Bueno, ya algunas de las preguntas se respondieron muy amenas, bueno, muy relacionadas a lo que ya comentaban y las dudas que estaban aquí a través de Zoom. Y hay una de Juan Carlos Flores que dice, el libro es un compendio del bestiario que escribía en la revista Ciencias. Supongo que usted sabe a qué se refiere. Sí, no, son dos cosas. Hay un compendio que se publicó por la Facultad de Ciencias. El bestiario era una sección en la revista de la Facultad de Ciencias donde escribí por más de 10 años.
pero no, son dos libros diferentes. Hay un libro publicado por la Facultad de Ciencias que se llama así del bestiario. Y bueno, si me permitan hacer la publicidad, se puede conseguir por internet, ya saben dónde, con qué compañía. Pero no, son dos libros diferentes. Este es específicamente sobre las extinciones y el otro sí es un compendio de los artículos que publicaba en la revista Ciencias. De acuerdo, doctor. Entonces, nada más recomendarles a los que estén interesados, pues todo este material y también si podemos pues, pegar nuestro libro aquí a través del chat para que los demás lo consulten y vean y se animen a comprarlo y a leerlo, el de Crónicas de la Extinción. Y hay otra duda que se llama, que es de Joan Fanny y dice, si embalsamos o congelamos cualquier especie, ¿se puede volver a revivir? Incluso si está extinta y solo hay un ejemplar congelado. Y bueno, depende de muchas cosas. En algunos casos se ha podido recuperar material genético por ejemplo, de pieles. Hay el caso del llamado tigre de Tasmania, es una especie o lobo de Tasmania, que se extinguió en los años 1930. Y pues existen en diferentes museos, todavía hay pieles de estos animales, y se ha logrado recuperar algo del ADN a través de estas pieles. Sin embargo, hay otros en otros casos, por diferentes técnicas que se utilizaban en la taxidermia, en algunos casos pues no queda restos de material orgánico del que se puede extraer ADN. En algunos casos se puede extraer, pues no sé, de pedazos de hueso o de otro tipo de material. Entonces depende de muchas cosas, de la técnica que se haya utilizado. Pero sí es, teóricamente es posible. De hecho, hay iniciativas que dicen que van a intentar, por ejemplo, la clonación de mamuts. Entonces, ¿qué significa esto? Pues es como les comentaba. Ya se ha recuperado ya tejido de mamuts. Entonces, la idea teóricamente es insertar esa información genética, en este caso sería en un óvulo de una elefanta o algo así, y dejar que se desarrolle el embrión. Entonces el embrión desarrollaría las características del mamut. O sea, no sería exactamente un mamut, porque vendría nacería a través de una elefanta. Ahora, todo esto teóricamente es posible. Teóricamente ya hay la tecnología con la que se podría hacer esto. Ahora, de que en la práctica sea factible, pues todavía estamos, yo creo que decenas de años para que esto pueda ser realmente llevado a cabo. Con animales, estoy hablando de mamuts y animales ya desaparecidos hace miles de años. Ahora, por ejemplo, con el tigre de Tasmania hay un proyecto en Australia que supuestamente van a intentar hacer eso, o sea, recuperar tejido de las pieles del tigre de Tasmania, insertarlas en insertar el material genético en algún pariente cercano y pues, resucitar o revivir o desextinguir al tigre de Tasmania. El problema en este caso es que no hay un pariente muy cercano del tigre de Tasmania. Entonces, pues está muy difícil. Nuevamente, esto teóricamente es factible, pero la verdad es que técnicamente es muy, muy, muy complicado, con mucho margen de error. Entonces, realistamente todavía falta mucho desarrollo tecnológico para que realmente se pueda
se puede hacer esto, pero teóricamente es posible hacerlo. Ahora, hacerlo del Parque Jurásico, revivir dinosaurios, pues sí está muy, muy complicado. Encontrar información genética de un dinosaurio de más de 66 millones de años, pues o sea, ya hemos aprendido a no decir que algo es imposible, pero es altísimamente improbable que esto se pudiera hacer algún día. Aunque en teoría, sí podría hacerse. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, supongo que también aquí se pone en juego el tema de la bioética, ¿no? Que también es pues una cuestión relevante e importante en estos temas, ¿no? De investigaciones y de experimentación. Y aunado a esto que acaba de comentar, justo Gerardo Camarillo pregunta, ¿qué instituciones en México estarían a la vanguardia en temas de posible recuperación de especies por vía genética? ¿Hay algunos aquí en nuestro país? Yo no conozco, o sea, tampoco soy especialista en este tema. No recuerdo yo que haya instituciones que estén enfocadas a este problema en particular. Las instituciones líderes en estudios del genoma están más bien enfocadas al conocer la diversidad de los genomas, pero hasta donde yo recuerdo, no creo que haya en México alguna institución que esté intentando hacer esta recuperación de poblaciones desaparecidas. O sea, la respuesta tendría que ser que no lo sé, pero, o sea, no conozco ninguna institución que lo haga en México. Ok, de acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Y una pregunta sumamente interesante que la hace Adriana Romero y dice, hola, muy interesante, saludos desde de Mexicali, Baja California. ¿Usted cree que los perros se extingan algún día? ¿Seguirán reproduciéndose y aumentando su cifra o crearán nuevos linajes? Pensando yo creo que en esta sobreexplotación que tenemos un poco de las cruzas de los animalitos, ¿no? De los perros. Sí, pues supongo que se refiere a los perros domésticos, no a los... Sí, supongo también. Sí. Bueno, bueno, para empezar, bueno, hay una cosa interesante que en realidad, así como las aves ya se ha demostrado que son dinosaurios, ya parece, bueno, no parece, la evidencia científica indica que en realidad los perros no son otra cosa que lobos grises, o sea, son la misma, como son el mismo linaje. El perro doméstico proviene de ciertas poblaciones de Eurasia del lobo gris. Entonces, hace poco tiempo todavía se dudaba si el perro doméstico había evolucionado a partir del lobo gris o de alguna especie de chacal de Asia o de África, o incluso de algún tipo de zorro, pero ya en las últimas décadas ya no hay dudas de que el perro doméstico deriva o sea, el origen del perro doméstico, de todos los perros, todos los perros domésticos que conocemos, tienen su origen en unos lobos grises en Eurasia que fueron domesticados probablemente hace unos 20,000 años, una cosa así. Relacionado con la pregunta, ahorita contestó la pregunta, es interesante porque hasta hace unos 10, 15 años se consideraba la posibilidad de que los perros nativos de América, o sea, los que habitaban con las culturas, por ejemplo, en Yucatán, en México hay muchos relatos de perros que eran nativos de México, de Mesoamérica, pues. Y por mucho tiempo se pensó que a lo mejor estos perros de Mesoamérica
habían sido domesticados ya en América. Pero ya la reconstrucción genética ha mostrado que la historia es que todos los perros domésticos descienden de una población que fue domesticada en algún lugar en Eurasia. Todavía se discute si en China o, o más hacia el centro de Eurasia, pero bueno, ya no hay duda de que fue en el Viejo Mundo. Y los perros entraron al continente americano junto con el ser humano. O sea, las migraciones del ser humano a través del estrecho de Bering y otras migraciones, pues venían los perros domésticos acompañando a los seres humanos. Entonces, los perros nativos de Mesoamérica son descendientes de los perros domésticos de Eurasia. No son nativos de aquí. Entonces, todos los perros domésticos son un mismo linaje que deriva del lobo gris. Entonces, así como las aves tienen que ser considerados dinosaurios, en realidad no existen como linaje separado los perros domésticos. Los perros domésticos son lobos domésticos. Entonces, de hecho, en la clasificación actual, como se llamaba antes a los perros domésticos, Canis familiaris, ahora son Canis lupus, o sea, son lobos, Canis lupus familiaris. Bueno, entonces, ahora respondiendo a la pregunta, pues es muy difícil que se extinga este linaje de perros domésticos, pues porque hay simplemente por la cantidad enorme de individuos que existen, y pues por la propensión que tenemos los seres humanos pues la mayoría de nosotros queremos tener compañía canina. Entonces pues seguramente se van a seguir reproduciendo, y pues pues es muy poco probable que desaparezca este linaje de los perros domésticos. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Por parte de Facebook les damos las gracias a todos los que nos acompañaron y cedo nuevamente la palabra a mi compañero Aldair. Muchas gracias, Adri. Gracias, doctor. Pues mire, ya nos acercamos a las 14 horas. Sabemos que tiene usted una agenda apretada hoy. ¿Le parece si cerramos con las dos últimas preguntas? ¿Cómo no? Adelante. Perfecto. Pues mire, la penúltima sería, igual, es una pregunta compartida. Muchos chicos y chicas están, pues, sintiendo que realmente las acciones del ser humano están implicando un daño a la naturaleza y precisamente que aportan, pues, números rojos para la extinción de las especies. Y preguntan, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que una especie se extinga en nuestro país al menos? Pues sí, es una pregunta, pues es una buena pregunta, porque pues no hay una respuesta sencilla. Pues, pues ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano común? Bueno, para empezar hay un paso muy importante que es, evidentemente ya lo han dado las personas que hacen la pregunta, que es involucrarse, es aprender sobre el tema, entender la importancia de evitar este tipo de problemas ambientales. Y pues lo que se puede hacer, pues no está de más, por mucho que se critique esto, el poner cada quien nuestro granito de arena, a pesar de que pues, hay gente que desestima esta idea de que cualquier acción pequeña que hagamos que contribuye de cierta manera a la conservación. Pues todas estas acciones ambientales de ponemos nuestro granito de arena para no contaminar tanto, para no producir tantos gases de efecto invernadero, el reciclaje y todo este tipo de cosas, definitivamente contribuye. O sea, no estoy diciendo que con eso ya estén salvando a la vaquita marina, pero sí hay una contribución para la protección de otras especies. Ahora, la otra cosa, pues, es sería involucrarse en con
pues con las campañas para que las autoridades federales y las autoridades estatales y locales pues se involucren también en estas acciones. Es decir, el activismo, pues ni modo, aquí sí hay, pues no queda de otra más que entrar al ruedo de esa manera y transmitir esta información científica y biológica, esta concientización a las autoridades competentes, y pues esa es otra forma de contribuir. Ahora, acciones, la cuestión aquí es que las acciones a nivel así directa, de que vayamos y protejamos a una especie, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que tengan un efecto realmente importante por el problema de la escala biológica. O sea, aunque protejamos a una pequeña población de alguna especie en peligro, o sea, directamente, y vayamos y hagamos una reserva privada o lo que sea, pues el efecto va a ser muy pequeño en comparación con el efecto que podemos tener en cuanto al activismo en el sentido de exigir a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se tomen las medidas necesarias para la protección de los ambientes naturales y de las especies. O sea, pues es la recomendación que yo podría dar. O sea, la verdad es que es un problema muy difícil, muy complicado, llevar la teoría biológica a la práctica. Muy bien, doctor. Y bueno, pues la última pregunta, y también como pretexto para invitar a los alumnos y a las alumnas que nos han acompañado, también a los profesores, si no lo conocían, el libro Crónicas de la Extinción, la vida y la muerte de las especies animales, del doctor Héctor Arita. Cuéntenos, doctor, ¿cuál fue el motivo por el cual usted escribió esta obra? ¿Qué le impulsó a escribir sobre este tema? Bueno, desde hace mucho tiempo doy un curso que se llama Biología de la Conservación en la licenciatura y en el posgrado. Y bueno, como lo expresé aquí, o sea, la idea de la biología de la conservación es mantener los niveles de diversidad biológica. Y entonces, en el curso, pues tenemos que estudiar el origen y cómo se origina y cómo se mantiene la diversidad biológica. Entonces, ¿cuál es el origen de la diversidad biológica? Pues es este proceso de especiación, la aparición de nuevas especies o de nuevas formas, pero pues como lo he comentado, pues ese proceso necesita su complemento, que el complemento son las extinciones. Entonces, dentro de ese curso, buena parte del curso tiene que ver con la extinción en diferentes tiempos, en diferentes escalas, o sea, desde la escala geológica, paleontológica, millones de años, hasta la escala actual de la actividad humana que medimos en cientos o miles de años. Entonces, todo ese material que utilizo para el curso, pues se me ocurrió que sería interesante hacer un libro de divulgación dirigido a un público más amplio, y se me ocurrió la idea también bueno, se discute mucho entre los divulgadores, la idea de usar como herramienta, como método, utilizar narraciones, usar crónicas, usar pues platicar historias. Esa es la idea. Y pues el tema de las especies en peligro de extinción y de las especies extintas se presta mucho al uso de esta técnica de contar historias para presentar información científica. Entonces, ese es el origen del libro, incluso el propio nombre del libro es Crónicas de la Extinción, pues básicamente es contar historias, platicar anécdotas, pero al mismo tiempo transmitir información científica. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias otra vez a usted y a todas las personas que estuvieron muy atentas a la charla desde diferentes partes de la República. Tenemos a la Prepa 5, a los grupos 521, que fueron la mayoría, 509, 506, el CCH Escapotzalco tuvimos
5 o 6 grupos diferentes entre el 542 y el 583. Tenemos también a compañeros del CONALEP Gómez Palacio, además de los otros compañeros que ya nos habían acompañado en esta tarde. Doctor, quedan todavía muchas dudas en el tintero. Si usted considera, podemos compartirle su correo a los interesados, a quienes gusten ponerse en contacto con usted, si es que así lo desea. ¿Usted qué opina? ¿Cómo no? Sí, adelante, sí. De acuerdo, doctor, porque bueno, pues quedaron todavía muchas dudas, hay muchas inquietudes de los alumnos y las alumnas y pues han estado muy atentos y agradecidos por su charla. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien gusta decir algo más, compañeros? Laura. Muchas gracias, doctor. Al contrario, por esta plática tan interesante y tanto interés de todos los participantes de toda la República y planteles que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Aquí estamos todo el equipo de la ciencia, agradeciéndole profundamente como siempre. Y No, muchas levante la gracias a mano ustedes. los del equipo. Sí. Muchas gracias, doctor. Maru no levantó la mano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Además, en todos estos 28 años, ¿verdad? Muchas gracias. Estas veces han sido muy mantenidas. Gracias, excelente plática. Bueno, también les Gracias. queremos decir a todos que esta plática, si quieres, Antonio o Aldair, dar el anuncio, todas las pláticas las tenemos en nuestro canal de YouTube. Entra en YouTube, que es La Ciencia para Todos, y ahí están todas las conferencias que tenemos ya desde hace algún tiempo ordenadas, y ahí las pueden volver a ver. Están al alcance de todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Que tengan excelente tarde a todos.